Virgen María. Le transmitió su pecado a ese Dios santo que tenía en su vientre. Ese Dios santo se vio afectado por el pecado de su madre en su carne. Okay. Responde, por favor, ¿sí? Responde. Okay. La respuesta es contundente, sí, sí. Y se lo voy a citar con dos textos. La Biblia dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, número uno. Número dos, hablando con Nicodemo, Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y volviendo a Romanos capítulo 7, versículo 10, dice que el Mesías en vosotros, dice así, el Mesías está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Entonces el Mesías está morando en un cuerpo muerto. ¿Y cómo está muerto? A causa del pecado. O sea, Mesías está morando en un cuerpo muerto por el pecado. Y mora en nosotros. La respuesta es muy fácil. Por eso pudo estar en el cuerpo que viene de Adán. ¿Para qué? Para poderle dar vida. El evangelio no tendría sentido si no vino a restituir y a devolver y a rescatar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo hizo? En la comparación absoluta, como ustedes mismos lo dicen. Ustedes sí que era plenamente hombre. Claro que era plenamente hombre. En todo el sentido de la palabra. Porque vino a rescatar lo que se había perdido. Porque de ser lo contrario sería una parodia, sería un simulacro, sería un dummy. Ah, no es que Cristo vino así, no igualito. Igualito a nosotros, pero igualito. Entonces, ¿por qué está en otra carne? O en otra especie, o en otro espíritu. O no, vino en la misma carne, pero una carne contaminada. Entonces no era la misma. Eso es un simulacro, mi hermano. La única forma de poder rescatar nuestra caída naturaleza es que haya vivido en esa misma naturaleza y en esa misma naturaleza caída obedeció al Padre y llegó a ser perfeccionado. Entonces la respuesta contundente es sí. Y Ochoa, estás totalmente equivocado, ¿no? Porque cuando tú dices que yo te pregunté si el pecado que tenía María afectó a Jesucristo y tú respondiste sí, afectó a Jesucristo. Esa es la peor blasfemia que alguien pudo haber dicho en toda la historia del cristianismo, que el pecado que tenía María afectó a Jesucristo. Nadie dice eso. De hecho, el lenguaje de la Biblia es muy diferente. ¿Sabes cuál es el lenguaje de la Biblia? El lenguaje de la Biblia es este, ¿sí? Cuando yo te presento primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Toma. ¿Cómo es eso de que el pecado de María afectó a Cristo? ¿Y por qué entonces la Biblia me dice que no hay pecado en Él? Sino más bien Él apareció para quitar nuestros pecados. Por eso quitó el pecado de María, quitó el pecado de Ochoa, quitó el pecado de Carlos, quitó el pecado de todos los que nos están viendo, porque por ese propósito vino el Cordero. Y por ese propósito fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para borrar nuestros pecados. Y la Biblia dice que no hay pecado en Él. Por lo tanto, el pecado de María no pudo contaminar a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios santo. Dios santo, lo digo todavía, ¿no? Y es por eso que Pedro no se equivoca cuando en su primera carta y en el capítulo 1 y en el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, no de esta sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y tú dijiste que María sí lo contamina y sí lo mancha, pero la Biblia dice que Cristo no tiene mancha y no tiene contaminación, y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Por lo tanto, la afirmación que existe sobre que María le contamina sus pecados a Jesucristo queda totalmente desplazada por lo que está escrito en su palabra. Dice que el Cordero no tiene mancha, que Cristo apareció para quitar los pecados y que Cristo no tenía los pecados. Por lo tanto, María no le traspasa ningún pecado. Esto es una blasfemia. Y obviamente que tienes que blasfemarlo porque no haces la distinción ni siquiera entre el Padre, ni entre el Hijo, ni entre el Espíritu Santo. ¿Qué puede hacerse? No se puede hacer nada. La Biblia ha hablado. Solita. No tengo que agregarle nada. Agrégale tú si quieres. Vamos.